nuestro bloque de entrevistas, ya que temprano se ha realizado la presentación del informe de UNASUR acerca de la observación electoral que se ha realizado de la segunda vuelta de las elecciones generales 2016. Y para conversar de ello nos acompaña Juan Pablo del Pozo. Él es el coordinador general de la misión electoral de UNASUR, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Contento de estar acá nuevamente en este hermoso país, luego de haber trabajado tanto en la primera vuelta en abril, la segunda vuelta en junio y hoy presentando, de acuerdo a nuestros estatutos constitutivos, el informe final de las elecciones presidenciales que vivimos acá en Perú. Y bueno, y como miembros pues del jurado estamos bastante satisfechos con lo que hemos escuchado el día de hoy en la presentación de este importante informe de la misión de observación electoral, sobre todo lo que se ha recogido, y sobre todo nos entusiasma aquellas palabras de saber de que somos uno de los países en América Latina que tiene una democracia bastante constituida, puesto que los resultados electorales han sido respetados por el pueblo a pesar de la corta diferencia de votos obtenidos por los dos candidatos. ¿Cuáles serían? Bueno, no hemos podido escuchar por completo el informe final. Hemos escuchado los discursos y nos gustaría saber pues cuáles son las principales conclusiones que tiene la misión electoral de UNASUR. Sí, Carla, hemos dicho de forma clara que lo que vivió el Perú no solamente es un fortalecimiento y un ejemplo de democracia para el Perú, sino es para la región como tal. Así es que hoy la misión electoral de UNASUR tiene ciertas particularidades importantes que hay que conocerlas. Está integrada justamente por los 12 países de la Unión de Naciones Suramericanas y en este caso tuvimos 14 organismos electorales, 32 técnicos o autoridades de nuestros diferentes países. En mi caso soy presidente del Consejo Electoral del Ecuador, quienes hacemos elecciones de nuestros países, lo que nos permite tener una mirada integral y objetiva de los procesos electorales. A diferencia del pasado, hoy las misiones de observación no tienen ese sinónimo de fiscalización o de auditoría. Hoy son mucho más horizontales. Hoy dejan recomendaciones prácticas que permiten al sistema político, al sistema electoral peruano, mejorar sus prácticas electorales. Y la doble función, no solamente dejar recomendaciones, sino también, Carla, llevarnos las buenas prácticas electorales que tiene el sistema electoral peruano y que sin duda tiene fortalezas importantes. El informe final recoge los informes parciales que hemos dejado tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta. Recoge temas técnicos, temas operativos, como por ejemplo la integración de las juntas receptoras del voto, con respecto también al escrutinio, con respecto a la incorporación gradual de voto electrónico como tal, qué dificultades se tuvo en la primera vuelta, qué inconvenientes se tuvo en la segunda vuelta, qué accesos se dan a las organizaciones políticas para que puedan hacer ese control político importante en los procesos electorales. Y sin duda son aspectos técnicos que siempre son mejorables. Es decir, nosotros decimos permanentemente, Carla, que la democracia no es perfecta, que es perfectible. También los sistemas políticos, también los sistemas electorales, porque hay que creer de forma firme, personalmente así lo hago, que la transparencia, la triada de la transparencia está entre la observación internacional, la observación nacional y la participación partidaria, y Perú es un ejemplo de eso. Bueno, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ahora en su discurso, Francisco Tábara Córdoba, comentaba acerca pues de las leyes que existen en Ecuador, la normativa electoral, que son ejemplo pues a seguir también para nuestro país para mejorar. Entonces yo quisiera hacer como una diferenciación o un corte, una comparación, ¿no? El buen trabajo elaborado por los organismos electorales, el buen trabajo de la ciudadanía al admitir los resultados electorales. Hay que hacer un reforzamiento, como usted menciona, a los miembros de mesa, ¿no?, para que asuman mejor en esta parte que le toca llevar, no como su deber cívico. Pero, ¿cuál sería la diferencia para mejorar jurídicamente la normativa electoral? Puesto que mencionaba el presidente Francisco Tábara, pues que en Ecuador desde un año antes no se puede hacer ningún cambio en la normativa, ¿no? Entonces creo que esa era una de las cosas que usted mencionaba en el informe, una de las recomendaciones a nivel jurídico, ¿verdad? Efectivamente, Carla, yo creo que una condición importante de los procesos electorales es la seguridad jurídica. Es decir, que todos los actores conozcan las reglas del juego con la debida anticipación y que éstas no sean cambiadas muy cerca de los procesos electorales. Les habíamos compartido que en el caso ecuatoriano nosotros tenemos una norma constitucional, el artículo 117, que dice textualmente: se prohíbe reformas legales electorales un año antes de las elecciones. Eso permite dar seguridad jurídica, que todos conozcamos claramente cuál va a ser el procedimiento para la inscripción de candidaturas, cuáles son el límite o la valla publicitaria, cuáles son las causales de inhabilidad, las causales de exclusión, un año antes del proceso electoral. Y eso redunda en una buena práctica electoral. El Perú así lo ha dicho, y obviamente hoy en la entrega del informe también el presidente del jurado ha señalado que en base a la iniciativa que tiene de presentar propuestas de ley en su materia, que es la materia electoral, recogerán esa buena norma o esa buena práctica para el sistema electoral peruano. Yo creo que estos aspectos siempre serán importantes
importantes. El mejoramiento de las prácticas electorales incluye también observar la buena normativa que tienen los países alrededor. Así es que para nosotros estos aspectos creemos que son importantes, que tuvo su incidencia y tuvo su impacto en el proceso electoral. Es algo que también lo recogemos en el informe, pero yo creo que lo importante de esto es siempre, como buena práctica, luego de un proceso electoral, hacer una evaluación de las fortalezas que sí se tienen, pero también de las debilidades que sí se tuvieron. Y obviamente yo creo que la seguridad jurídica es un aspecto fundamental a trabajar en el sistema electoral peruano. Y que seguramente pues el nuevo Congreso de la República lo tratará ni bien se instale. Ustedes han estado también observando la primera vuelta electoral. Mencionaban ahora en su discurso que estuvieron pues en 91 locales de votación en la primera vuelta y 92 en la segunda vuelta en distintas regiones del país. ¿Qué comparación nos podría hacer acerca de la actitud ciudadana en la observación que han realizado en estos departamentos? Yo dividiría mi contestación en dos partes, ¿no? Lo primero, yo creo que algo muy importante para nosotros fue, luego de la primera vuelta y las recomendaciones técnicas que dejamos en la primera vuelta, a ver cómo se implementó un plan inmediato de mejora para la segunda vuelta. Y encontramos sin duda recintos con mejor señalética, recintos en donde estuvo mucho más claro el proceso de votación y en orden. En las dos vueltas se dio respetando totalmente el orden público también, pero realmente encontramos mejoras sustantivas en la parte operativa, en la parte técnica, en la parte logística, que también tienen competencia los organismos electorales. Y sin duda la alta participación de peruanos y peruanas, algo que también recoge el informe, es la participación de los jóvenes, realmente la sociedad civil movilizada para tratar de ayudar y generar las mejores condiciones para los procesos electorales, muchos de ellos voluntarios. Inclusive quisiera compartirte que en el Ecuador los que integran las juntas receptoras del voto tienen un reconocimiento económico por ley. Sí. Es decir, nosotros aproximadamente pagamos el 10% del salario mínimo vital a quienes integran las juntas receptoras del voto, y a quienes no integran, teniendo la obligatoriedad de integrar, también tienen esa sanción. Por tanto, yo creo que ir generando mecanismos para incentivar la participación ciudadana, que es un deber cívico, que es un día entregado a su país, que es un día entregado a la democracia, porque Carla, los grandes guardianes de la democracia, los grandes protectores de la democracia son los propios ciudadanos cuando son miembros de las juntas receptoras del voto. Por tanto, yo creo que todo eso nos implica a nosotros que Perú respeta, el peruano y la peruana respeta mucho y valora mucho haber tenido el cuarto proceso electoral consecutivo en democracia, atesora la democracia, y eso le lleva a la credibilidad sobre las instituciones. Acá nos pudimos reunir tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta con candidatos, con la iglesia, con el empresariado, con los sindicatos, Carla, y nadie, absolutamente nadie hablaba de fraude. Claro, hay que recordar que en la primera vuelta sí hubieron algunas personas que fueron excluidas y aquellos que también perdieron, que quisieron pues dejar entrever esto, ¿no?, acerca de algún fraude, pero que con los informes que durante la semana han ido presentando no solamente UNASUR, también UNIORE, estamos hablando de la Unión Europea, se ha descubierto pues todo lo contrario, que hay una alta confiabilidad de los peruanos en el sistema democrático y que cosas como esas sin fundamento no llevan pues a fortalecer la democracia en el país. Yo digo, Carla, hay algo que yo lo pongo como ejemplo en el Ecuador. En el caso de Perú, en el último proceso electoral, más de 18 millones de electores, una diferencia pequeñísima entre el primero y la segunda, en el caso de la segunda vuelta electoral, y el reconocimiento inmediato a los resultados electorales. Eso es confianza, eso es credibilidad, eso hay que atesorarlo como tal. En el Ecuador eso es impensable ahora, es decir, hay un ejercicio de una cultura democrática que lamentablemente se basa en desconfianza todavía, que es una cultura democrática que todavía abonamos para generar especulaciones, para generar rumores sobre los procesos electorales. Por tanto, yo creo que ese gran compromiso, ese gran trabajo implica el fortalecimiento desde todos los actores. No puede haber democracia sin diálogo, no puede haber democracia con un diálogo con condiciones, jamás. Y por eso que los organismos electorales hoy establecen buenas prácticas como el pacto ético, como la hoja de vida, aspectos que requieren su procesamiento, que requieren su tiempo, pero que requieren también mucha cultura política por parte de los actores protagónicos, que son los candidatos y que son las organizaciones políticas, y que sean los ciudadanos los que sepan juzgar el comportamiento de estos candidatos en una lid electoral. Claro, en realidad pues el comportamiento de los ciudadanos y de los organismos electorales y de los partidos políticos, todos en su conjunto forman pues la democracia del país. Decirles pues a los electores que las misiones electorales no solamente vienen a observar el trabajo que realizan los organismos electorales, sino vienen dándose para darse una idea final y concreta de cómo está fortalecida la democracia en el Perú. ¿Nos puede hacer alguna comparación con otros países? Sí, sin duda. Yo creo que aquí algo
algo muy importante para nosotros es que la observación que hacemos no es una observación del día de las elecciones nada más, es una observación que se hace inclusive en etapa preelectoral, con misiones técnicas de avanzada, y eso nos permite tener esta mirada integral de todo el proceso electoral. Pero sobre todo, Carla, la hacemos respetando el ordenamiento jurídico interno del Perú. Las misiones tienen derechos y principios fundamentales del derecho internacional, como el respeto absoluto a la soberanía de los estados, la no injerencia, la no intervención. Por tanto, las miradas que hacemos nosotros desde los organismos electorales acá en territorio es una mirada respetuosa del ordenamiento jurídico peruano. Y podemos decir de forma muy clara, yo creo que hay cosas por mejorar, hay retos pendientes. La seguridad jurídica, por ejemplo, es uno de los retos pendientes, el establecer las normas claras, pero también podemos decir claramente, el ejemplo que da Perú con su sociedad, con su participación, con su democracia, es algo que hay que valorarlo y que hay que seguirlo atesorando, y hay algo que implica que todos los otros países también lo reconozcan. Allende en 79 decía, algún día América tendrá una voz de pueblo unido, una voz de pueblos dueños de su propio destino. Ese día que dijo Allende, en el 79, hoy Perú lo refleja en el 2016 al ser pueblos dueños de su propio destino, al escoger sus candidatos y en este caso ya sus dignidades en las urnas por la vía democrática, en paz, con respeto absoluto al ordenamiento público, con respeto absoluto a su ordenamiento jurídico, y eso es un tema importante para los demás países de la región. Nuestra mirada es integral, nuestra mirada es del continente unasureño, nuestra mirada son de autoridades electorales que también hacemos elecciones en nuestros países. Nosotros estamos a 7 meses de nuestra elección presidencial de febrero del 2017 y vemos cómo podemos pasar de la observación y el acompañamiento a una verdadera cooperación electoral. Nuestra relación como Consejo Electoral con el RENIEC, con la OMPE y con el Jurado Nacional Electoral es de las mejores relaciones de cooperación, de acompañamiento y de mejoramiento de nuestras prácticas. ¿Qué cosas han recogido que a ustedes les gustaría Ecuador poder incluir en su normativa electoral? Sí, para nosotros ha sido muy importante la capacitación que se establece aquí sobre el proceso electoral. Ha sido muy importante también con respecto al involucramiento de todos los actores en los diferentes fallos, en las diferentes sentencias, la inmediatez con la que se resuelve el Jurado Nacional Electoral, la rectoría del proceso electoral, que nos parece muy importante. Yo creo que estos aspectos siempre serán importantes como buenas prácticas y llevarlos, en este caso, al Ecuador. El Ecuador tiene una particularidad. Desde el año 2008, con la nueva Constitución, antes teníamos un solo organismo electoral. Este organismo electoral concentraba las facultades administrativas y jurisdiccionales. Recién desde el año 2008, Carla, tenemos 2 organismos, del CNE, que es el que presido, más el Tribunal Contencioso Electoral, y somos una cuarta función del Estado, que es la función electoral. Pero algo muy importante... En la Constitución está previsto. Eso está en la Constitución, somos la cuarta función del Estado. Algo muy importante es que el registro civil de nosotros, que es aquí el RENIEC, el registro de identificación y cedulación, no es parte del sistema electoral ecuatoriano, y vemos con muy buenos ojos que sí sea parte del sistema electoral peruano. Ojalá podamos trabajar en una reforma que podamos incorporar a nuestro sistema electoral. Pero ustedes vienen una reforma ya. Sí, hicimos una reforma importante ya en el 2008 y ahora estamos planteando, luego del proceso electoral, trabajaremos para una reforma nueva. Todos los años se ven cosas distintas y nuevas, y la democracia va cambiando. Si tiene esta triple conformación de estos 3 organismos, vemos que, claro, el organismo que trabaja en la identificación y en la cedulación y que es central para el tema del registro electoral, que es saber cuántos peruanos y peruanas sufragan. En nuestro caso, nosotros no podemos controlar el registro electoral. Lo aceptan tal y como viene. Lo aceptamos como viene. Y el registro electoral es un componente medular y sustancial de todo proceso electoral. Por tanto, cada voto cuenta. Para nosotros ese aspecto es muy importante y es un buen ejemplo. Ojalá podamos presentar una propuesta que en el futuro cercano nuestro registro de identificación y cedulación también pertenezca al sistema electoral ecuatoriano. ¿En dónde estará para ir finalizando UNASUR en estos meses? ¿Qué les toca observar? Bueno, estamos hoy a puertas también estamos viendo con mucha expectativa el proceso colombiano del plebiscito, que van a definir la paz en Colombia. Yo creo que es el hecho más significativo de los últimos 50 años y es para la región, no solamente es para Colombia. Y seguramente estaremos ahí en ese proceso electoral. Obviamente también dentro de eso están ya nuestras elecciones presidenciales de febrero del 2017. Que nos comentabas en 7 meses. Tenemos esa en la primera vuelta, la segunda vuelta será en abril y nosotros tenemos cambio de autoridades para el mes de mayo. Hoy la región, todos los tipos de elecciones, no solo elecciones representativas, sino elecciones de democracia directa como consulta
consultas como plebiscitos también son observados y acompañados por el Consejo Electoral de UNASUR. El Consejo Electoral de UNASUR, a pesar que tiene reciente creación, se ha convertido en un referente de lo que significan las misiones electorales propositivas y constructivas y el respeto absoluto a la soberanía de los estados. Esperamos que este insumo que dejamos acá sea un insumo que ayude y que fortalezca y que mejore las prácticas electorales acá en el Perú. Seguramente que así será. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Carla. Ha sido un placer y quiero finalmente saludar y agradecer. Nos hemos sentido como en casa, nos han tratado como hermanos y así lo sentimos nosotros dentro de este gran y hermoso continente unasureño. Y yo como peruana me siento muy orgullosa de escuchar pues cómo está cada día fortaleciéndose la democracia en nuestro país. Muchas gracias. Felicitaciones.